Hola, buenos días a todos. Yo soy Georgia Catanzaro, médico interno residente de tercer año del Hospital General de Segovia, y hoy os voy a hablar de las implicaciones anestésico-quirúrgicas en la cirugía de la epilepsia. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a definir lo que es la epilepsia, su abordaje, cuando se plantea el abordaje quirúrgico, las técnicas empleadas y las implicaciones anestésicas. Pues, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una alteración en lo que es la actividad eléctrica cerebral secundaria a un desbalance entre las vías excitatorias y las vías inhibitorias que regulan dicha actividad. Tiene una etopatiogenia bastante compleja donde influyen tanto los niveles de neurotransmisores como alteraciones en la barrera hematoencefálica y alteraciones en las proteínas de membrana que median flujos iónicos de sodio, potasio y calcio. Y pues todo el conjunto de estos factores son los que va a dar como clínica la crisis epiléptica. Tiene una prevalencia no despreciable, mayor en países en vía de desarrollo, hasta el 2%, y por un total de 50 millones de personas que padecen este síndrome. Es un síndrome con muchas veces un diagnóstico complicado y un tratamiento complicado. Hasta el 60% de los pacientes tienen estudios de epilepsia normales, lo cual dificulta el poder etiquetarlos como tales, y hasta un 30% de ellos no se controla con los fármacos antiepilépticos habituales. De esta población refractaria, solo menos del 1% se deriva al día de hoy a neurocirugía. Tanto por escasez de profesionales que sepan ejercer dicha técnica, como por larga lista de esperas y desconocimiento de los profesionales que tratan a los pacientes. El pronóstico de la población afectada depende fundamentalmente de si la epilepsia está controlada o no lo está. Y si cualora pues esta epilepsia fuese controlada, el pronóstico es similar a la población general, y en las formas invalidantes y refractarias se ha visto que tienen un mayor riesgo de suicidio y muerte súbita inesperada. La muerte súbita inesperada, afortunadamente, es una entidad muy poco frecuente, que se ha visto que es más frecuente en varones con una larga historia de epilepsias durante una crisis tónico-clónica prolongada, y sus causas pues no se han podido estudiar dado a la escasa prevalencia de esta entidad, afortunadamente, pero se piensa que se pueden deber a una situación de hipoxia prolongada, alteraciones de la conducción cardíaca y disfunción autonómica. Tenemos que diferenciar lo que es la crisis epiléptica del síndrome epiléptico, y para entenderlo pues sabemos que la crisis epiléptica siempre puede ser secundaria a otro proceso, que esta es la gran mayoría de las crisis epilépticas, como por ejemplo los niños que se dan por fiebre, traumatismo cráneoencefálico, abusos de drogas, alteraciones iónicas, y son todas estas causas que hay que descartar siempre cuando nos enfrentemos a una crisis epiléptica. Y luego otros dos pilares fundamentales en su diagnóstico son la periodicidad, ya con 2 crisis separadas de una ventana de más de 24 horas. Podemos diagnosticar a un paciente de síndrome epiléptico, y su idiopaticidad. La clasificación de la epilepsia, pues ya dado es bastante difícil. La más empleada es la clasificación que dio la Asociación Internacional contra la Epilepsia. Y recordar que tenemos más de 40 tipos diferentes de síndrome epilépticos, con más de 29 síndromes asociados, y que el tipo de crisis más frecuente es la que los que todos conocemos y nos imaginamos como crisis, que son las tónico-clónicas.
Dicha clasificación divide este síndrome en 3 clases: clase 1, que son las crisis generalizadas; clase 2, las crisis parciales o focales, que a su vez se dividen en simples y complejas según si hay o no afectación del nivel de conciencia; y los síndromes epilépticos especiales. El mecanismo de acción de los FAES va dirigido a regularizar este desbalance de neurotransmisores que hemos dicho que son las causas principales de las crisis epilépticas, y tenemos pues unos fármacos que nos van a actuar en las vías excitatorias y otros en las vías inhibitorias, como las benzodiazepinas, la vigabatrina y los barbitúricos. Recordar que los anestésicos hipnóticos, para conseguir este estado de hipnosis, comparten dianas terapéuticas con estos fármacos, y es por eso que muchos hipnóticos tienen propiedades anticonvulsivantes. Vale, y vamos a hablar ahora del abordaje quirúrgico. ¿Cuándo lo planteamos, el por qué y quiénes son los candidatos? Hay 2 metaanálisis que resumen los resultados quirúrgicos de la cirugía de epilepsia, y yo para esta sesión he utilizado la guía de práctica clínica de la Sociedad Andaluza de la Epilepsia, que es bastante actualizada, del año 2020. Y con nivel de evidencia máximo, lo que se vio es que la cirugía es asociada a los fármacos antiepilépticos, consigue una remisión de los síntomas superior en dichos pacientes que tienen una enfermedad refractaria a fármacos antiepilépticos frente a los fármacos aislados, que tiene los pacientes sometidos a cirugía hasta un 62,5% de tasa de libertad al año, con una remisión mantenida en el tiempo. Y dicha cirugía no hace falta esperar años para plantearse, sino que se ha visto que ya planteándose de forma precoz a los 2 años, tiene una remisión de la clínica significativamente mayor frente a los pacientes que no se intervienen. Los criterios de selección: siempre diagnóstico confirmado de epilepsia, una epilepsia resistente a fármacos con un área potencialmente resecable. Y cuando decimos que son epilepsia resistente a fármacos, cuando tenemos al menos 2 fármacos antiepilépticos con 2 mecanismos de interacciones diferentes a las dosis máximas toleradas, y siempre que sea un foco que podamos resecar. Los síndromes remediables mediante cirugía clásicamente son la epilepsia del lóbulo temporal medial, la epilepsia neocortical con una lesión circunscrita y los síndromes hemisféricos epilépticos, candidatos a aquellas cirugías que definimos como desconectivas, que hoy en día pues, se utilizan solo en casos muy graves, que lo que hacen es, mediante callosotomía, pues, prevenir la generalización de las crisis. El candidato óptimo es el paciente que tenga una lesión identificada en las pruebas diagnósticas con concordancia entre ellas, entre la resonancia electroencéfalo y la semiología de la clínica, y que sea resecable de forma segura. Donde sepamos que vayamos a tener peores resultados: en las tónico-clónicas generalizadas, donde hay estudios normales o poco claros o no haya concordancia, lesiones mal circunscritas y afectación de las áreas elocuentes. ¿Y qué son estas áreas elocuentes que vemos aquí mencionadas? Son aquellas áreas que tienen una definida elocuentes porque cumplen con las funciones vitales del organismo, y estas son la corteza somatosensorial primaria, la motora primaria, la visual, áreas del lenguaje como Broca-Wernicke y áreas de la audición. Por lo tanto, fundamental para garantizar mejores resultados, una selección adecuada de estos pacientes con una adecuada identificación de foco y protección de aquellas áreas que hemos dicho elocuentes, que cumplen con funciones vitales. ¿Cómo identificamos el foco? Gran arsenal diagnóstico: neuroimagen convencional, taco-resonancia, neuroimagen funcional con el test de WADA, SPECT o el PET, y el vídeo o electroencefalograma.
Ahora, como ya he mencionado, para explicar un poco lo que es el test de WAD, es un test que se empezó a utilizar en Japón ya en el 1950, que consiste en realizar una angiografía canalizando una arteria femoral, metiendo un catéter hasta la carótida interna común que vasculariza el hemisferio del cerebro y que es el candidato a cirugía. Y el propósito de la prueba es analizar tanto el lenguaje y la memoria de cada hemisferio por separado o del hemisferio que se va a resecar para poder predecir los déficits postoperatorios, fundamentalmente del lenguaje y de la memoria, y para ver si hay lateralización de dichas funciones. Antes se hacía con propofol, con barbitúricos, y hoy en día se lleva a cabo con propofol. Contraindicaciones. No existen contraindicaciones absolutas, pero resultados en pacientes más añosos, con coeficientes intelectuales más bajos y con asociación a patología psiquiátrica, y siempre tanto la indicación como el manejo perioperatorio y el seguimiento de estos pacientes tras la cirugía tiene que realizarse de manera multidisciplinar con abordaje conjunto de neurólogo, neurofisiólogo, psiquiatras, neuropsicóloga y neurocirujanos. Y la cirugía de la epilepsia tiene una relación riesgo-beneficio muy favorable y debe, por tanto, proponerse a pacientes refractarios a tratados con fármacos convencionales. Y recordamos que de este 30%, solo el 1% actualmente se deriva a cirugía, pero que la tendencia cada vez irá a más. Las técnicas quirúrgicas. Nos encontramos estos pacientes candidatos a cirugías en dos momentos. Si el diagnóstico no es suficiente con las pruebas convencionales, ahora vemos una serie de técnicas que nos pueden ayudar a la monitorización, o en el momento de la resección del foco. Dentro de lo que son las técnicas diagnósticas son la colocación de los electrodos intracraneales para la realización de electroencefalografía invasiva, y dichos electrodos se pueden colocar en varias áreas, fundamentalmente foramen oval para la monitorización temporal, epidurales subdurales si pensamos que el foco puede ser cortical, y profundos si pensamos que haya transmisión en áreas alejadas o si el foco esté en los ganglios de la base. Las terapéuticas: resectiva fundamentalmente la lobectomía temporal anteromedial, y no resectiva, las que hoy más se utilizan son las técnicas de neuromodulación. Dentro de lo que son los electrodos, siempre y cuando pensamos que nuestro foco sea temporal, pero no tenemos un diagnóstico satisfactorio, podemos plantear la colocación de electrodos ovarios, y si es extratemporal, pues ya serían cercanos al córtex, subdurales y epidurales, y propagación alejada, electrodos profundos. Y esas son algunas imágenes de la colocación de los varios electrodos. Recordar fundamentalmente que los ovales lo que registran es el temporal, se accede desde el agujero oval y por el maxilar, y se colocan bajo anestesia general. Importantísimo, ya dada la cercanía al ganglio de Gasser, vigilar bradiarritmias. Hay anestesistas que hasta los atropinizan con dosis de 0,5 miligramos de atropina. Los epidurales subdurales, como os he dicho, pues también anestesia general, porque se realiza una craneotomía, y siempre y cuando pues, se piensa que el foco pueda ser cortical. Si tenemos un mapeo motor intraoperatorio con potenciales motores somatosensitivos, evitar tanto los halogenatos como el bloqueo neuromuscular. Y los profundos, pues se parece mucho a la cirugía del Parkinson con marco de esterotaxia. Se puede realizar con paciente despierto o con anestesia general. Recordar que si es vía aérea difícil, pues siempre la intubación antes del marco, porque nos dificulta la técnica. Técnicas terapéuticas curativas y paliativas. Las curativas: prevención de la ocurrencia con una resección completa. Paliativas: una disminución de la frecuencia y de la severidad.
Dentro de las curativas hemos dicho la lobectomía temporal medial, el estándar, y las paliativas, los neuroestimuladores. Y los síndromes que se benefician de esta intención curativa son la epilepsia temporal mesial, o lateral, y las lesiones corticales. Y pues nada, eso es lo que vamos a encontrarnos la mayoría de las veces, que es la resección, la lobectomía temporal medial. Hoy en día pues cada vez se tiende a resecar menos corteza, por lo tanto pues lo que se lleva a cabo en la mayoría, siempre que posible, la lobectomía temporal anteromedial o una amidalectocampectomía selectiva. Y se ha visto que las dos técnicas actualmente tienen unos resultados similares, por lo tanto, según la destreza del cirujano y el paciente, pues un poco individualizar cada caso. La esclerosis temporal mesial, que es la causa de la inmensa mayoría de las epilepsias refractarias, pues lo que es la etiopatogenia es una pérdida neuronal a nivel del hipocampo de hasta un 30%, que da lugar a una gliosis reactiva y por parte de los astrocitos, o sea, una cicatrización anómala de estas áreas donde se han perdido las neuronas, con una reorganización de las vías neuronales y formación de un foco epileptógeno. Y aquí se ve como en la resonancia hay una pérdida, también se aprecia una pérdida neuronal. Y recordar que hasta el 70% de los casos se deben a la esclerosis temporal mesial, y hasta un 80% de los casos hay una afectación bilateral con predominio de un lado, que es el que se vaya a resecar. Otras técnicas terapéuticas: el neuroestimulador vagal, vago izquierdo, bajo anestesia general, izquierdo porque da menos alteraciones cardíacas, con un generador subcutáneo. Y los de estimulación del núcleo centromedial del tálamo, que son técnicas nuevas con poca evidencia y que se parecen mucho a los electros profundos de la cirugía del Parkinson. Implicaciones anestésicas. El día de la consulta, pues siempre actualizar la terapia del paciente, frecuencia y clínica y duración de las crisis, los pródromos, los desencadenantes, todo esto tiene que estar muy bien historiado y reflejado. Y si tiene antecedentes de estatus, recopilar antecedentes médicos importantes, pruebas de laboratorio, ver especial atención en función hepática y renal por los fármacos antiepilépticos, y interacción farmacológica, ya que muchos de los fármacos antiepilépticos de primera clase, valproato, fenitoína, son inductores enzimáticos del citocromo 3A4. Por lo tanto, siempre hay que revisar las interacciones farmacológicas con los fármacos que pensamos podamos utilizar. Siempre que haya electrocorticografía intraoperatoria, no premedicar con benzodiazepinas y minimizar las interrupciones de los fármacos antiepilépticos. Entonces, nuestro papel fundamental es minimizar, como siempre, garantizar la seguridad del paciente, y aquí consiste en minimizar el riesgo de la aparición de crisis en el entorno perioperatorio. Dos equipos: equipo quirúrgico, equipo anestésico. El equipo quirúrgico se encarga de delimitar y resecar el foco, y el equipo anestésico asegura una adecuada profundidad anestésica y minimizar las interferencias con la monitorización. ¿Y qué es la corticografía intraoperatoria? La corticografía intraoperatoria es una monitorización tanto de la actividad del foco como de las áreas elocuentes, para guiar identificar el foco cuando no se haya diagnosticado, y si ya se ha diagnosticado, guiar la resección. Entonces, pues trata de localizar con estos mantas corticales la zona irritativa, que se puede facilitar desencadenando o activando el foco con la administración de tomidato, que veremos más adelante, el mapeo de las funciones corticales de las áreas elocuentes durante la resección, y nos permite pues predecir los resultados de la cirugía. Y esas son las mantas corticales que se utilizan durante la cirugía de la epilepsia, que pueden ser así tiras de menos electrodos o más amplios según lo que vayamos a necesitar.
El día del quirófano, pues nos tenemos que asegurar que el paciente haya mantenido su terapia, que se haya llevado a cabo si hay o no electrocorticografía intraoperatoria y una buena comunicación con todo el equipo. Dentro de lo que es el propio plan anestésico, ir un poco concienciado sobre lo que se va a hacer, cuál es la posición del paciente, que va con marco de esterataxia, y lo que se lleva a cabo es una craneotomía pterional, que hay que mantener una profundidad anestésica con un bis entre 45 y 55, o sea, bastante superficial, para tratar de influir lo menos posible en la monitorización de la electrocorticografía. Como siempre en neurocirugía, evitar los sueros hipotónicos, una valoración neurológica precoz y tener en cuenta que los despertares, sobre todo si ha habido manipulación de aros elocuentes, pueden ser lentos. En el postoperatorio, pues se trata de vigilar la aparición de crisis y gasometrías seriadas para detectar alteraciones iónicas precoces, manteniendo la normotermia, normoglucemia y normocapnia, fundamentalmente. Vamos un poco a hablar de los fármacos y de sus efectos sobre la actividad cerebral. El propofol, agonista GABA, inhibidor de MDA y modulador de los canales de calcio, lo que tiene y que conocemos todo es un efecto anticonvulsivante. En neurocirugía sabemos que hay que evitar bolo para disminuir su alteración en la monitorización, y tiene un buen perfil. Se puede utilizar en estos pacientes con seguridad. El Dexdor, lo mismo, muy buen perfil, afecta muy poco a la monitorización. Como sabemos, es un alfa-2 agonista. La desventaja principal es que es muy lento en hacer efecto y que los bolos pueden causar bradicardia. Las benzodiazepinas, de hecho, tienen un efecto anticonvulsivante, son el tratamiento de elección, de hecho, ante la aparición de una crisis, pero es un depresor muy fuerte de la actividad eléctrica. Por lo tanto, no se recomiendan en cirugías donde haya monitorización de la actividad cortical. Letomidato es un importante activador de los focos de epilepsia, y de hecho se utiliza con la intención de detectar dicho foco, pero también se asocia con crisis prolongada y aparición del estato. Por lo tanto, hay que utilizar con precaución, siempre y cuando esté indicado. La ketamina presenta un efecto dual: a dosis bajas activa, a dosis alta inhibe, o sea, dosis hipnótica inhibe, y se está utilizando hoy en día en el tratamiento del estatus, pero en principio hay que evitarlo en el periodo intraoperatorio. Y el tiopental, que también es un fármaco con actividad proconvulsiva muy conocida, y es tratamiento del estatus. Como es un potente depresor de la actividad eléctrica cerebral, hay que evitarlo en la cirugía. Los inhalatorios tienen un efecto dosis dependiente sobre la excitabilidad neuronal. A resaltar que el enflorano, que ya ha caído en desuso, tiene una actividad proconvulsiva, por lo tanto se desaconseja su uso en paciente epiléptico, que el sevoflurano a dosis CAM inferior a 0,8 es seguro, y a CAM superior a 1,5 se ha visto una activación en espiga no específica de la actividad neuronal, por lo tanto se debe de evitarse cuando hay electrocorticografía intraoperatoria, y que el isoflurano, el desflurano y el nitroso no tiene prácticamente actividad, por lo tanto pueden utilizarse de forma segura. Los opioides, cuanto menos le vayamos a utilizar mejor, porque todos han demostrado en cierto modo activar la actividad cerebral. Sobre todo hay que evitar el uso de meperidina por el metabolito activo que todos conocemos, que es la normoperidina, que es proconvulsivo, y el tramadol porque disminuye el umbral en estos pacientes. Por lo tanto, a evitar. El alfentanilo es una actividad proconvulsivante muy fuerte, y de hecho se utiliza en la farmacoactivación intraoperatoria del foco, igual que el etomidato. Y el fentanilo pues tiene muy pocos efectos, pero es verdad que eso se te puede administrar en bolo, por lo
tanto nos puede alterar los resultados de la electrocorticografía. El que tiene un perfil ideal es remifentanilo, ya que se puede administrar a dosis muy bajas en perfusión continua y que por lo tanto altera muy poco la monitorización. Los bloqueos neuromusculares no alteran la electrocorticografía. Todo paciente que vaya a someterse a electrocorticografía tiene que tener un bloqueo profundo. Y recordar que los pacientes sometidos a tratamiento como la carbamazepina y la fenitoína tienen cierta resistencia y por lo tanto hay que utilizarlos en dosis más alta. Y para conocer estas dosis hay que monitorizar el bloqueo neuromuscular. De elección, siempre que vayamos a utilizar uno de ellos, es rocuronio. Succinilcolina, evitar siestatus por la liberación plasmática del potasio. El cisatracurio, su metabolito laudanosina, tiene un efecto proconvulsivante potencial en estudios con animales, pero no demostrado en humanos. Los anestésicos locales seguros, salvo que no nos pasemos de dosis y sabemos que su intoxicación, una de las clínicas que nos puede dar es convulsiones. El más seguro es la lidocaína, que se considera segura hasta 9 microgramos mililitro de concentración plasmática y están descritos hasta efectos neuroprotectores. En resumen, en estos pacientes que se vayan a someter a cirugía de epilepsia hay que evitar en absoluto la premedicación con benzodiazepinas. ¿Y qué vamos a utilizar? Pues lo que más se suele utilizar son regímenes de TCI con propofol y remifentanilo. Y le podemos utilizar como ahorrador Dexdor si queremos. Para la farmacoactivación lo que se utiliza aquí es el etomidato, fundamentalmente en el Hospital de la Princesa. Y se puede utilizar una inhalatoria con concentraciones de gas muy bajo, con una MAC de menor a 0,4, pero claro, hay más riesgo de despertares intraoperatorios. Recordamos que el paciente siempre tiene que tener un bloqueo profundo para minimizar las interferencias en la monitorización y aumentar si pueda tener resistencia. Entonces, por lo tanto, siempre monitorizar. En resumen, recordar que los fármacos que tenemos que evitar en todo paciente epiléptico, salvo que no sea de forma intencional, para activar el foco, que estos son el etomidato, el fentanilo, la meperidina, el tramadol, la ketamina, sobre todo a dosis bajas, y el enflurano, que ya ni se ve. Y los anestésicos con las propiedades anticonvulsivantes más conocidos son las benzodiazepinas, los barbitúricos como el tiopental, el propofol y la ketamina a dosis hipnóticas. La activación intraoperatoria del foco para facilitar su identificación se puede llevar a cabo con fármacos o con estimulación eléctrica. Lo más empleado en nuestro hospital es el etomidato a dosis de 0,1-0,2 miligramos kilo. Recordar que dicha administración puede desencadenar una crisis, por lo tanto tenemos que estar atentos y pueden sobreestimar el foco, por lo tanto su administración tiene que estar muy bien indicada y consensuada. Recordar que la crisis epiléptica intraoperatoria el paciente no va a tener movimiento tónico crónico porque está relajado y que por lo tanto lo que nos puede indicar es un aumento de carbónico, una taquicardia, una hipertensión, dilatación pupilar o que el neurofisiólogo mismo nos diga que está teniendo una crisis y que por lo tanto su tratamiento es por nuestra parte una administración de un bolo de propofol de 10 a 30 miligramos y por parte del cirujano la administración de suero frío en el campo. La técnica dormido-despierto-dormido o dormido-despierto antes indicada para la localización del foco epiléptico, siempre y cuando pensamos que se pueda localizar en el área del lenguaje del hemisferio dominante, ya ha caído en desuso porque hoy lo que hace neurofisiología es monitorizar potenciales corticales con mantas en el área de Broca, en el área de Wernicke. Antes lo que se hacía era una craneotomía con el paciente dormido, luego se delimitaba el foco epileptógeno y con una valoración conjunta de las áreas elocuentes. Iba a quirófano un neuropsicólogo que llevaba todo el rato a cabo unas pruebas para ver la afectación del lenguaje, de la memoria
del lenguaje, de la memoria y de las funciones corticales principales, motoras y sensitiva, y luego se dormía para el cierre. Recordar pues que en esta técnica es muy importante la comodidad del paciente, la sedación y analgesia adecuada y un manejo adecuado también de la vía aérea, que no todos pacientes son candidatos. De hecho, hay que seleccionar muy bien en el momento de someterles a esta técnica. No se puede llevar a cabo en vía aérea difícil, en obesidad, en síndrome de apnea obstructiva del sueño, paciente con trastornos psiquiátricos, y pues siempre que se vaya a realizar, pues se aconseja realizar un bloqueo del scalp con hasta 40 mililitros, bloqueando todo lo que es la inervación sensitiva del cuero cabelludo y del cráneo. Importante que cuando se vaya a colocar el marco, pues el paciente, pues para que sepamos que haya un buen nivel de analgesia, que no se taquicardice ni se hipertense. Las complicaciones del postoperatorio, las más que nos preocupan a nosotros, son las crisis perioperatorias, que afortunadamente no son muy frecuentes. Y sabemos que, como hemos dicho, en intraoperatorio, suero frío y vuelo de propofol, y si el paciente está despierto, pues ya abordaje ABCDE y pues de elección benzodiazepinas, diazepam, 2 miligramos minuto hasta 30-40 miligramos. A recordar que siempre hay que reanudar el tratamiento en el postoperatorio lo antes posible, y que disponemos de fármacos de formulaciones IVs de los FAES, como pueden ser la fentonina, el valproat, el levetiracetam o la carbamazepina rectal, si el paciente no tolera por violar. Y si esta ausencia de tolerancia por violar se prolonga en el tiempo, está indicado realizar una interconsulta a neurología. Una crisis superior a 5 minutos tiene unas probabilidades mínimas de reversión espontánea. Por lo tanto, debemos de tratarla como un estatus epiléptico. ¿Y cómo tratamos el estado epiléptico? Pues nosotros, como somos anestesistas, fundamentalmente con anestésicos. Y estos son las dosis. Sería midazolam entre 0,1 y 0,3 miligramos kilo hasta un máximo de 4 miligramos, el propofol a 2 miligramos kilo, el tiopental entre 3 y 5 miligramos kilo en los primeros 3 o 5 minutos, y se puede repetir el bolo, y la queta de 0,5 hasta 3 miligramos kilo. Y todos estos pueden acompañarse de una infusión si el estatus no ha remitido. Otras complicaciones, déficit visuales que son transitorios muy comunes, disfasia también muy comunes y transitorios, sobre todo en cirugía del lóbulo temporal izquierdo. Náuseas y vómitos, siempre descartar que sea por hipotermia, alteraciones electroelectroquímica y electrolítica, hacer doble profilaxis, importante por su actividad, por sus efectos extrapiramidales, evitar en dichos pacientes la haloperidol, el droperidol y la metoclopramida. Se desaconsejan en pacientes epilépticos. Episodios de hipoxias que afortunadamente no muy frecuentes, edema cerebral que la mayoría pues tiene al despertar, pero da clínica muy raramente, y las hemorragias cerebrales que se asocian más al círculo hipoventilación hipercapnia vasodilatación cerebral que a la propia cirugía. La clasificación de Engel nos ayuda un poco a clasificar el paciente según el control postoperatorio, y en el Hospital de la Princesa casi el 80% está en una clase 2, o sea, prácticamente libre de crisis invalidantes. Por lo tanto, resaltar que las complicaciones quirúrgicas y neurológicas de la epilepsia son escasas y la mayoría de las ocasiones leves y transitorias, y las secuelas cognitivas son leves y gracias a las técnicas a día de hoy son bastante predecibles. Dentro de las conclusiones, recordar que nosotros somos los encargados de minimizar el riesgo de crisis intraoperatorias, por lo tanto evitar interrupciones, recordar los fármacos que son inductores por sus interacciones farmacológicas, recordar de evitar el uso en los pacientes epilépticos que se operen de cualquier cosa
evitar esos fármacos que pueden ser proconvulsivantes como el fentanilo, el etomidato y la ketamina, tramadol y meperidina, y pues que el estatus es una emergencia vital y que por lo tanto toda crisis que dure más de 5 minutos hay que tratarla como tal. Y nada más, esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.